Amigos, cordiales saludos. Estamos una vez más en su espacio Fernando Aguayo América, programa que se difunde desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través de En Contacto por Canal 8 de Miami. Vamos a dialogar con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, además de haber estado al frente del Banco Central del Ecuador y fue también ministro de Economía de nuestro país. Vamos a hablar de diferentes temas. Uno de ellos, el que tiene que ver con Colombia, en virtud de que aún pues no se ha sellado lo que pensaban ya era prácticamente un tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, porque la gente le dijo no en el plebiscito. Y en estos momentos el señor Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pide al gobierno colombiano y dice: es vulnerable el momento que están viviendo. Tienen que sellar el acuerdo con la revisión que pide la oposición. De lo contrario, esto puede ser muy frágil. ¿Cuál es su análisis, su opinión, doctor? Bueno, concuerdo con esa tesis. El pueblo colombiano se pronunció más allá de los pronósticos de que el sí iba a ganar en una forma abrumadora. Terminó siendo el no el que prevaleció en el referéndum de hace pocos días. El pueblo colombiano se ha expresado, y si yo hubiera votado en Colombia, pues soy ecuatoriano, pero si me hubiera tocado votar en Colombia, hubiera votado también por el no, porque la manera como se trató de conseguir la paz que todos anhelamos, para mí pues era completamente inaceptable. Ese acuerdo con la FARC, que se le garantizaba total impunidad, con una serie de prebendas económicas, con prebendas de tipo político, con asignaciones a dedo para el Congreso, es simplemente inaceptable. Yo creo que todo el mundo tiene que responsabilizarse de los errores cometidos, y más aún si no son solo errores, sino también crímenes. En estos momentos, efectivamente, la situación es delicada, y más aún cuando el jefe de las FARC ha dicho que todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, la justicia que es lo que más ha sido criticada por parte de la oposición, dice él, el jefe de las FARC, eso ya está sellado, ya no se puede revisar aquello. Eso habrá sido antes del voto del referéndum, pues. Aparentemente todo estaba sellado. En buena hora el pueblo colombiano se pronunció, y se pronunció a tiempo. No sé qué tipo de seguridades el presidente Santos le habrá dado a la FARC, pero en todo caso él no puede comprometer el criterio del pueblo colombiano sin haberlo consultado. Una vez consultado, el pueblo ya se pronunció, y todos esos acuerdos, entre comillas, a los que hubiese llegado o habría llegado Santos con la FARC, tienen que ser completamente revisados. Yo creo que si ese acuerdo no cuenta con, podemos decirlo así, con el visto bueno del presidente Uribe, va a ser muy difícil que el acuerdo prevalezca. Usted tiene experiencia política, ha sido candidato a la presidencia de la República en el Ecuador, pero a futuro, ¿usted ve la posibilidad de que si entran las FARC al ámbito político y con las canonjías que han logrado hasta el momento, podrían estarle dando vida en Colombia al socialismo del siglo XXI? Yo pienso que no es tan fácil. Ese puede ser un propósito, pero recordemos que la FARC, por lo menos las cifras que se conocen, no van más allá de unos 10.000 activos miembros de la FARC, de repente algunos simpatizantes adicionales, pero Colombia tiene 50 millones de habitantes, más o menos. Colombia tiene criterios muy claros sobre cómo debe desenvolverse en el ámbito económico. Es sorprendente que Colombia, pese a los 50 años de lucha que ha tenido, ha logrado ubicarse de manera adecuada en el panorama económico latinoamericano. Ha tenido objetivos nacionales en los que ha perseverado, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho el Perú. De manera que no creo que sea tan fácil. No dudo que ese sea el objetivo, pero que no creo que sea tan fácil. Y si el presidente Santos estaba dispuesto a ceder absolutamente todo, solo con el propósito de ganar el premio Nobel, que lo ha conseguido, pues bueno, yo creo que el pueblo colombiano ya le ha dado una respuesta. Recordemos que quienes otorgan el premio Nobel tampoco son pues personas infalibles. Veamos lo que acaba de pasar con el premio Nobel de Literatura, que se lo acaba de dar a
Bob Dylan, un cantante folclorista americano que no ha sido un literato. Pienso que esa es una opinión, pero una opinión que no será compartida ni siquiera por el pueblo americano, según lo que yo podía leer. Y en el tema del premio Nobel para Santos, pues creo que estaba previsto, se pensaba que el proceso de paz que él había estado llevando a cabo iba a ser aprobado de manera abrumadora por el pueblo colombiano, y no lo fue, pero ya fue muy difícil para los que otorgan el premio Nobel retirárselo a Santos, como sí creo que se lo retiraron a la FARC. Sí, porque aspiraban ellos a ser parte de esta premiación, que habría sido un absurdo cuando vemos el comportamiento de las FARC. En todo caso... Recordemos que cuando se produjo también un proceso de paz en el Medio Oriente entre Israel y Palestina, le dieron el premio Nobel a Arafat y a Yitzhak Rabin. A Yitzhak Rabin, claro. Es importante, estamos ya pronto a ir al corte comercial, el que se diga que a la postre es el pueblo colombiano democráticamente el que tendrá que decidir el futuro de su país. Usted ha dicho, pese a los problemas económicamente, ha manejado bien el Estado colombiano a través de la historia. Y ahora vemos que incluso la proyección de crecimiento es positiva para Colombia. ¿Cómo no? Yo creo que el tipo de política económica que se ha seguido en Colombia es el adecuado. Tienen tratado libre con los Estados Unidos, lo propio con la Unión Europea. Así es. Y con otros sectores del mundo también. Y un manejo fiscal monetario bastante adecuado. Y la prueba está en los hechos. Más allá de los problemas derivados de la guerra y de la guerrilla, Colombia es un país que prospera, que tiene emprendimiento, que tiene una suma importante de inversión extranjera al año, cosa que no ocurre con el Ecuador. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Dialogamos con el ex candidato a la presidencia de la República y funcionario del Fondo Monetario Internacional, economista, doctor en economía, Carlos Julio Emanuel. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América a través de En Contacto por Canal 8 de Miami. Dialogamos con el doctor Carlos Julio Emanuel. Doctor, vamos a pasar revista a algunos países de América del Sur, como lo hacemos en este tipo de entrevistas. En el Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski visitó China al inicio del mandato y él lo que dice sobre China es que él no ha ido a pedir ayuda a China. Él lo que quiere es que sepan lo que es Perú para que inviertan en el Perú. A diferencia de otros países que van a China a pedir favores. Esto es, a pedir préstamos en condiciones sumamente desventajosas para el país que solicita. El caso del Ecuador, el caso de Venezuela. Bueno, el tema de Pedro Pablo Kuczynski es que se trata de un hombre muy preparado. Pedro Pablo Kuczynski, recordemos, fue un banquero de Wall Street. Digo esto porque podría sorprender a muchos que un ex banquero de Wall Street llegue a la presidencia de una república latinoamericana, pero lo ha logrado. Es un hombre de una gran capacidad y creo que está en un país que, como dije hace un momento, tiene hace mucho tiempo muy claro cuáles son los grandes objetivos nacionales.
el Perú ha progresado desde que Fujimori sentó las bases para ese progreso, y hay que reconocerlo. Es lamentable lo que pasa con Fujimori, pero Fujimori es la persona que hay que darle crédito por el inicio de esa política económica sensata de apertura del Perú hacia el mundo. Pedro Pablo Kuczynski, no obstante que tiene y va a tener un congreso opositor porque está en manos del partido de Keiko Fujimori, la mayoría tiene del Congreso. Menos de 20 diputados, Pedro Claro. Pablo Kuczynski. Pero recordemos algo, el Perú tiene trazado un norte, y el señor Pedro Pablo Kuczynski es un hombre de una preparación enorme, mucho mayor, pero largo, mucho mayor que la del señor Ollanta Humala. Y si Ollanta Humala, que se temía que iba de repente a desviar la dirección de ese camino por el que venía transitando el Perú, no lo hizo, imaginemos ahora con Pedro Pablo Kuczynski lo ventajoso que va a ser por sus conocimientos, por sus conexiones, por su trayectoria, por su enorme capacidad. Imaginémonos el gran beneficio que él le va a traer al Perú. Es una sana envidia que tenemos los ecuatorianos, y yo lo digo sin ningún tapujo, de que Perú pueda tener un presidente de esa categoría. Y muy frontal en sus declaraciones Pedro Pablo Kuczynski, que se reunió hace muy pocos días con el presidente del Ecuador. Justamente estamos cumpliendo 18 años del Tratado de Paz en Brasilia entre dos naciones hermanas, vecinas, que tuvieron guerras en el pasado. Y sin embargo, pese a ese diálogo que fue pues amistoso, cuando hizo declaraciones sobre el manejo de las economías, dijo: Ecuador y Venezuela la tienen complicada. Nosotros, en cambio, sí podemos ir a plantear apertura de inversión en el mundo, no a someternos. Eso dijo. Bueno, es que él está hablando sobre hechos ciertos. Hace un instante decíamos que Colombia tiene una importante cantidad de inversión extranjera, Perú también la tiene. Perú tiene una gran cantidad de acuerdos comerciales, igual que Colombia. Chile, más de 100. De manera que estamos hablando de países que se abrieron al mundo, que se olvidaron de esa tara que tienen algunos dirigentes políticos, que proviene de la época cepalina de Raúl Prebisch, de que todo lo podíamos hacer internamente, que la autarquía era importante, que el comercio es un juego suma cero. Todos estos dirigentes de Chile, de Perú, de Colombia, hace rato que superaron esos sesgos ideológicos que solo son conducentes al desastre, Taras perniciosas. Taras perniciosas como estamos viendo sus resultados en Venezuela. Y en el Ecuador también diríamos, porque se han puesto una serie de limitaciones para la importación de productos. Bueno, es que justamente al ser... Y no tiene acuerdo comercial con los Estados Unidos y tampoco con la Unión Europea aún. Así es. Felizmente, por estar dolarizados, el Ecuador no ha caído a los extremos que ha caído Venezuela. De no estar dolarizados, de repente estaríamos nosotros pidiendo pista, como pide pista actualmente el pueblo de Venezuela. Es lamentable lo que allá suceda. Es lamentable que algunos países no aprendan de los errores cometidos en el pasado. Habló en el caso de Venezuela, habló en el caso del Ecuador, en cierto modo en el tema boliviano, pero los demás países definitivamente hace rato que encontraron la senda económica adecuada para producir bienestar para sus pueblos, que es el principio y fin de toda actividad económica. Vamos a hacer un corte comercial. Entramos al último bloque de este diálogo con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue candidato a la presidencia de la República. Este programa lo lanzamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través del programa En Contacto. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia.
de sabores por disfrutar, de lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Entramos al último bloque de nuestro espacio Fernando Aguayo América. Doctor Manuel, el Ecuador se apresta a un proceso electoral. El 19 de febrero del 2017 serán las elecciones generales, presidenciales y para la Asamblea. ¿Cómo ve usted el panorama político ecuatoriano? ¿Se puede quedar el gobierno actual que tiene ya 10 años, claro, con otros candidatos, aun cuando ellos, el uno haya sido pues vicepresidente anteriormente y su binomio es el actual vicepresidente? Bueno, Ecuador tiene dos opciones claras. El continuismo, que sería un agravamiento de la situación económica problemática que ya enfrenta el Ecuador. Con candidatos como el ex vicepresidente, el señor Lenín Moreno, y como vicepresidente el actual segundo mandatario, Jorge Glass. Sí, pues preocupa que el lema que ellos han lanzado al Ecuador es vamos por más que, si en los 10 años estamos nosotros sumidos en un terrible problema económico. No queremos más de eso. Y el pueblo ecuatoriano tiene la opción, como la tuvo el pueblo colombiano, de decir sí o no. El pueblo colombiano le dijo no a un acuerdo que iba a ser pernicioso para Colombia. El Ecuador tiene que decirle no a ese vamos por más. Debemos ir a un cambio. Ecuador, felizmente, es un país con una enorme potencialidad. Recursos naturales no nos hacen falta, pero lo que siempre ha pasado en el Ecuador y en algunos países latinoamericanos es que en lugar de manejar la economía como debe manejarse con un criterio de escasez, se la ha manejado con escasez de criterio y eso no podemos permitirlo. En la oposición, ¿qué es lo que se ve? ¿Hay fortaleza, hay unidad o en estos momentos cree usted que se le está haciendo el juego al gobierno con una cantidad de nombres y posibles candidatos, pero que no han logrado esa unión? Es que el Ecuador no ha llegado a los niveles que llegó Venezuela, donde la unidad se volvió imperativa. Ecuador, decía yo, gracias a la dolarización, está en una situación problemática por las políticas económicas equivocadas que se han venido implantando, pero no ha llegado a los niveles de Venezuela y esperemos que nunca llegue. Y es por eso que usted puede ver que hay una serie de candidatos que están optando para la presidencia de la República. Yo, sin embargo, creo que el gobierno, a través de sus candidatos, no podrá ganar en primera vuelta, de manera que tendremos segunda vuelta y la unidad se dará en la segunda vuelta. Unidad contra el gobierno como hubo, por ejemplo, en las alcaldías hace un par de años, como ocurrió en la alcaldía de Quito, que no obstante que el gobierno hizo todo lo posible. El propio presidente de la República, para que gane su candidato, hizo campaña por su candidato y perdió la alcaldía de Quito, que es la capital. De manera que lo que tenemos que apuntar, Fernando, es que en la segunda vuelta todo el mundo se una, no necesariamente en contra del gobierno, debemos ser positivos, a favor de un Ecuador diferente. Muy bien, le queremos agradecer, doctor, por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Nos volveremos a ver la próxima semana a través de En Contacto por Canal 8 de Miami.